En la cara posterior también vemos un surco en la línea media, el surco medio posterior, y a los lados los surcos posterolaterales o surcos laterales posteriores, donde salen las raíces que van a originar a la raíz posterior del nervio neto-raquídeo. Ya que tenemos la cara neto posterior dividida en dos mitades por el surco medio posterior. Y entre el surco posterolateral y el surco anterolateral están las caras laterales. Recuerden que estamos viendo la médula espinal por fuera, que tiene entonces cara anterior, cara posterior y caras neto laterales. Ahora podemos hacer, para ver si estos surcos se meten hacia adentro, podemos hacer un corte horizontal a cualquier altura de la médula espinal. Vamos a ver la sustancia gris en el centro, en forma de una H, rodeada por la sustancia blanca. O sea que las caras que estamos viendo por fuera son de sustancia blanca. Y vemos cómo el surco medio anterior es un surco profundo y se mete para dentro de la sustancia blanca, pero no llega a ponerse en contacto con la sustancia gris, sino que deja un espacio ahí que se denomina comisura blanca neto anterior, por donde van a pasar fibras que van a ir de un lado al otro. Y el surco medio neto posterior llega hasta la sustancia neto gris por medio de un tabique llamado tabique medio posterior. O sea que aquí la sustancia blanca queda dividida en dos mitades porque el surco medio posterior llega a la sustancia gris. En cambio, el surco medio anterior no llega a la sustancia gris, deja un espacio, la comisura blanca neto anterior. Aquí ya vemos la configuración interna. Entonces la sustancia gris tiene forma neto de H. La parte central de la H se llama comisura gris y tiene en su centro el conducto del epéndimo. Por aquí circula líquido cefaloneto-raquídeo. A lo largo de toda la médula espinal está este conducto del epéndimo. Y cuando llega al bulbo, este conducto del epéndimo se ensancha para formar el cuarto ventrículo, que lo forman entre el bulbo y la netoprotuberancia. A los lados de la comisura gris tenemos las astas, el asta anterior, que es más voluminosa, el asta neto posterior, y hay un asta lateral también. Esta asta anterior es motora, se divide en una base y una cabeza. De esta cabeza, aquí controla los movimientos musculares voluntarios. De aquí van a salir las raíces nerviosas, estas raíces que vemos aquí, que van a formar la raíz motora del nervio netorraquídeo. La base del asta anterior es un centro vegetativo, al igual que la comisura gris, también es un centro vegetativo. El asta posterior, que es más fina, tiene una base, un cuello y una cabeza. La base es un centro vegetativo. En el cuello va a haber núcleos, va a haber neuronas neto vinculadas con la sensibilidad propioceptiva, o sea, la sensibilidad que viene de los huesos, de los músculos y las articulaciones, especialmente de los músculos, pero esta información que va a ascender por la médula espinal y por el tronco encefálico, va a ir al cerebelo. O sea que lleva una información que se llama propioceptiva inconsciente y nos sirve fundamentalmente para mantener el tono muscular, o sea, un estado de semicontracción en que se encuentran netos los músculos, listos neto para contraerse. Ese tono muscular, ¿no es cierto?, lo controla el cerebelo y de este cuello sale la información para controlar el tono muscular. Y la cabeza, neto tiene dos núcleos, ahí tiene un núcleo que se llama sustancia gelatinosa de Rolando y en la punta, una especie de triángulo ahí en la punta, es la capa netosonal de Waldeyer. Son dos núcleos donde para la información esteroceptiva, es información que viene de la piel, vinculada neto con el tacto, vinculada con el calor, el frío y el dolor. De eso vamos a ser conscientes. O sea que la primera neurona de esa información de tacto, calor, frío y dolor, la primera neurona se encuentra en este ganglio, en el ganglio de la raíz posterior. Los axones van a hacer sinapsis con la segunda neurona que está en la cabeza, en esos dos núcleos que se llaman sustancias gelatinosas de Rolando y capa de Waldeyer, y los axones de esta segunda neurona van a empezar a subir por la médula, por el bulbo, la protuberancia, el pedúnculo y van a llegar
al interior del cerebro y ahí hay un núcleo que se llama tálamo, ahí va a estar la tercera neurona y de ahí se va a conectar con la corteza neto cerebral, con el área neto sensitiva y ahí vamos a ser conscientes, vamos a sentir ese tacto, ese calor, ese frío y ese neto dolor. Aquí estamos viendo la vía motora, la vía piramidal, pero ahora vamos a ver cómo desde el asta neto posterior van a subir entonces fibras que van a llegar hasta el tálamo. El tálamo son estos núcleos, hay un tálamo de un lado y un tálamo del otro lado. Entre los dos tálamos está esto que es el tercer ventrículo, que se comunica con el cuarto ventrículo, que lo forman entre el bulbo y la protuberancia, por un conducto que va por dentro del mesencéfalo, que se llama acueducto de Ziegler. Bueno, estos son los tálamos. Acá se detiene la información del tacto, calor, frío y dolor, y de aquí va a alcanzar la corteza neto cerebral, va a ir al lóbulo parietal, que ahí se controla la información sensitiva. Aquí vemos en la cabeza del asta posterior, esto es la sustancia gelatinosa de Rolando, y sobre ella está la zona o capa marginal de Waldeyer, es un núcleo. Entonces en estos dos núcleos, sustancia gelatinosa y zona marginal de Waldeyer, aquí va a parar la información que viene de la piel, se llama sensibilidad esteroceptiva, que viene trayendo entonces información del tacto, calor, frío y dolor. Y aquí van a salir los axones que van a ir buscando el tálamo. Y acá tenemos el asta lateral. El asta lateral está entre el asta neto anterior y el asta neto posterior. Esta asta lateral se ve bien en el sector torácico, lo cual no significa que no exista a lo largo de toda la médula espinal esta asta lateral. Es un centro vegetativo. O sea, aquí para el sistema vegetativo, el simpático y el parasimpático, al igual que en las bases del asta anterior, en la base del asta posterior y la comisura gris, son centros del sistema vegetativo o del sistema neto autónomo. Aquí vemos en el asta neto anterior, que es la motora, vemos que las neuronas forman tres grupos, un grupo medial, un grupo central y un grupo lateral. El grupo medial está desarrollado, se observa a lo largo de todos los segmentos de la médula espinal y controla la musculatura del cuello, del tórax y del abdomen. El grupo central es más pequeño, se observa bien en la región cervical y lumbar. En la región cervical, a nivel de los segmentos C3, C4 y C5, las fibras dan origen al nervio frénico, que va a inervar al diafragma. Y en los primeros 5 segmentos cervicales forma un núcleo llamado accesorio, que se encarga de inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Y luego tenemos el grupo neto lateral, que también está desarrollado en la región cervical y lumbar, y va a controlar la inervación de los músculos de los miembros superior, neto e inferior. A nivel del asta neto posterior, también encontramos que las neuronas forman núcleos, como ya vimos, la sustancia gelatinosa de Rolando, la capa de Waldeyer, que recibe información del ganglio de la raíz posterior, vinculado con el tacto, el calor, el frío y el dolor. Luego tenemos el núcleo propio del asta posterior. Este núcleo está formado por neuronas grandes, se pone en contacto también con, o recibe información, o recibe axones del ganglio de la raíz posterior. Está vinculado con información que viene de la profundidad de huesos, músculos y articulaciones, información propioceptiva, vinculada con la posición del cuerpo, el movimiento, las vibraciones y la discriminación de dos puntos que se aplican sobre la piel.